Listo, chicos. Entonces, básicamente, ¿de qué se va a tratar la sesión del día de hoy? La vamos a dividir en 3 partes rápidamente. La primera parte, entonces vamos a hablar sobre la parte de diseño. Vamos a seguir con el documento que ya les compartí, que la idea era que estudiáramos entre todos. Vamos a ver como una segunda parte rápido hasta la parte creativa, ¿sí? Y de ahí vamos a pasar a revisar el ejercicio número 1 de las personas que lo subieron. Les voy a dar como tips a partir de esas imágenes que subieron, qué funciona, qué no funciona, cómo se podrían mejorar. Y así ustedes por medio de su propia experiencia se van dando cuenta cómo pueden empezar a generar este tipo de contenidos que funcionen. ¿Listo? Y la última parte de la sesión ya vamos a ver como tips de diseño enfocados a piezas para redes, para que ustedes puedan ver un poco más estos conceptos de redes, cómo funcionan. ¿Listo? Entonces, ese sería como el orden del día de hoy, para que lo tengamos en cuenta. Y entonces voy a empezar a presentar mi pantalla. Porfa, me confirman cuando vean ahí en la pantalla la información. No sé por qué me está molestando, en un segundo, no me está dejando compartir. Listo, me confirman si ahora sí ven mi pantalla, por favor. Sí, señora. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, arranquemos. Como les decía, la idea era primero hablar de acá, de la parte de diseño, ¿cierto? Que ya habíamos hecho como una introducción a lo que era color, tipografía, elementos del diseño, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar rápidamente como la parte de imagen, composición y como el proceso creativo, que es importante tener en cuenta cuando estoy haciendo un proceso creativo. ¿Listo? Entonces, acá ya venimos a hablar de la imagen, ¿cierto? Las imágenes que vamos a empezar a utilizar en nuestro diseño, ¿cierto? Es un elemento visual súper importante y aparte casi siempre es el protagonista de nuestras piezas, ¿cierto? Casi siempre la fotografía o el vector que usemos, ¿cierto? Si utilizamos este tipo de elementos, se vuelve uno de los protagonistas principales de nuestra composición, porque es la que nos muestra como la idea y el concepto de lo que yo quiero decir. ¿Mm? Entonces, dice, la imagen es un componente visual esencial en el diseño gráfico, que era lo que les decía ahorita, ¿cierto? Es muy importante, se vuelve protagonista. Desempeña una importante función expresiva. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y es cierto. Nuestro cerebro procesa más rápidamente el contenido de una imagen que de un texto. Entonces, cuando trabajé con Facebook, allá nos hacían un ejercicio que habla de esto, de cómo el cerebro procesa la imagen. Y nuestro cerebro procesa la imagen que dura un segundo, ¿cierto? Tú puedes ver una imagen un segundo y la recuerdas, ¿sí? Porque el cerebro capta mejor las imágenes. Entonces, por eso es tan importante que nuestras piezas sean tan llamativas y que la imagen sea impactante, para que precisamente genere recordación. ¿Por qué?
porque los tiempos en redes sociales, digamos que lo que ha hecho en la actualidad, todo lo que hace la tecnología, ¿cierto? El hecho de que tengamos nuestro smartphone y estemos navegando en diferentes redes, a veces hasta al mismo tiempo o en un momentico, siempre entramos a ver Instagram o a ver Facebook o a ver Twitter, ¿cierto? Lo que pasa es que se han vuelto contenidos de corto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros veíamos cuando éramos más pequeños y no existían este tipo de herramientas, cuando uno, digamos, el medio de comunicación más visual que había en ese entonces era la televisión, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Que uno estaba en un programa de televisión y obligatoriamente, si lo estabas viendo, pues tú tenías que ver los comerciales y la publicidad. Entonces, digamos que uno era un espectador obligatorio de ese tipo de contenidos, porque pues igual si tú querías seguir viendo la serie o los muñequitos animados o lo que fuera, tú debías esperar el tiempo de pauta y de comerciales para poder seguir viendo tu programa. Entonces, en ese punto, uno se vuelve un espectador obligatorio de esos comerciales, ¿cierto? De ese tipo de publicidad. Pero ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad todos nos acostumbramos a que consumimos el tipo de contenido que nos interesa. ¿Mm? Entonces, hay gran cantidad de tipos de contenido, ¿cierto? Y yo como usuario en mi computador o en mi Smart TV o en mi celular, decido qué tipo de contenidos quiero ver, ¿cierto? Por eso es que, digamos, este tipo de publicidad y, y de mercadeo, de marketing digital, se ha transformado de tal manera, ¿cierto? Porque ya no es el mismo contenido para todos los perfiles, sino que los contenidos se tienen que adaptar de acuerdo al perfil del usuario que yo estoy buscando. Entonces, por esto es que las redes sociales se han vuelto una herramienta de consumo, ¿sí? Para mi público objetivo, pero a veces se convierte en una herramienta de consumo muy rápido, porque uno baja en el celular y baja y baja y baja y baja y ve muchos contenidos en muy poco tiempo. De pronto uno para en el que le interese, ¿cierto? Y se queda ahí un momento leyendo o revisando el meme o la imagen que le estaba presentando a uno. Pero si ustedes hacen un ejercicio personal, cuando ustedes están bajando en la red social, ¿cuánto contenido pasar y no les interesa? Entonces, ahí está la importancia de hacer imágenes llamativas y de saber que solamente cuento con un segundo para llamar la atención del usuario. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuento con un segundo para que el usuario que está bajando a través de la red social pare en mi imagen y lea y le interese lo que yo le estoy diciendo. Entonces, por eso, la imagen se vuelve un concepto tan importante, ¿cierto?, dentro de nuestro diseño, ¿sí? Porque es lo primero que retiene el usuario y es lo que retiene en menos tiempo. Y esto es fundamental porque en las redes sociales tenemos que retener en el mínimo tiempo al usuario porque son contenidos de navegación rápida, ¿cierto?, de consumo rápido. Entonces, ahí es cuando la imagen se vuelve fundamental. ¿Me entendieron todo el carretazo que les eché? ¿Quedó claro? Chicos. ¿Sí es claro? Sí, señora. Listo, Gerardo, gracias. Entonces, lo que dice acá precisamente es eso, con la llegada de las redes sociales ha habido una implementación masiva de imágenes que circulan por todos los medios digitales. Eso ha sido gracias a que ha existido un elaborado proceso de diseño creativo. Entonces, ¿qué dice? Antes de iniciar cualquier diseño, debes tener muy claro y establecido qué información quieres comunicar con tus imágenes. Elígelas cuidadosamente y ten siempre presente la idea central de tu negocio. Piensa también en tus futuros clientes y pregúntate qué les gusta o qué necesitan. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos la vez pasada, si es una cuenta corporativa, ¿cierto? De un bufete de abogados o de un médico, pues obviamente tengo que demostrar seriedad, que soy elegante, serio, ¿cierto? Que es un contenido
corporativo. En cambio, si de pronto tenemos lo de las mascotas o de un parque para niños o algo así, pues ya podemos ser un poco más libres y poder proponer cosas diferentes, ¿sí? Lo importante es saber diseñar para quién y con qué fin, cuál es el mensaje que voy a dar, ¿listo? Te recomiendo que no te limites a usar solo fotografías, ¿sí? Las ilustraciones, que en este caso serían como los vectores, ¿cierto? Que descargamos de FreePic o los dibujos. Los gráficos y las infografías son elementos con mucho valor añadido. Si tienes esa vena artística y te lanzas a hacerlo tú mismo, verás que satisfecho resulta reconocer tu creatividad. Entonces, chicos, es importante tener claro que podemos utilizar vectores, podemos utilizar fotografías, podemos utilizar ilustraciones, podemos utilizar dibujos. Lo importante es que desde el inicio que ustedes empiezan a generar los diseños de acuerdo a la estrategia que tengan, que ustedes tengan claro cuál va a ser la línea gráfica, ¿cierto? Y cuál va a ser el concepto. Porque de pronto pasa lo mismo. Yo estoy haciendo las primeras piezas muy corporativas, muy serias, con una foto, ¿cierto? Y de un momento a otro salgo con una ilustración. Entonces es importante saber con una ilustración súper, no sé, es hecha a mano, una caricatura. Entonces de pronto se va a sentir como, uy, ¿qué pasó? Entonces es importante que ustedes sepan qué tipo de ilustración o desde el inicio qué vectores voy a utilizar y que haya una unidad, ¿sí? Porque no puedo utilizar, no sé, un vector que sea muy muñequito animado, ¿cierto? Muy cartoon. Y en el otro utilizar un vector 3D. ¿Por qué? Porque si son piezas de una misma campaña no me está generando unidad. Entonces tengo que utilizar imágenes que también tengan el mismo concepto gráfico. Yo voy a utilizar vectores estilo 3D, ¿cierto? O vectores cartoon, o si voy a utilizar iconografía, entonces que todas las piezas tengan como la misma unidad gráfica, o si voy a utilizar en todas fotos con elementos de pronto vectoriales. Entonces es importante que desde el inicio ustedes tengan claro que todas las imágenes de una misma campaña deben tener la misma línea gráfica, ¿ok? Y de acuerdo a eso, también defino las imágenes que voy a utilizar. ¿Listo? Entonces, acá nos dan, esto es muy importante, nos dan varios bancos de imágenes, ¿cierto? Que son gratuitos y que me permite utilizar, estos de acá son gratuitos, me permite utilizarlos. Creo que hay unos que ni siquiera piden que haya como que uno nombre el sitio donde lo descargó. Por ejemplo, FreePix exige que uno lo utilice, pero debe, cuando es para uso comercial, sí debe poner como que lo descargó de ese lugar. Pero creo que Pixabay no obliga que tú nombres o pongas como la cuña. Toca igual entrar a cada una de las plataformas y que ustedes revisen las condiciones para el uso de las imágenes. ¿Listo? Hay otros como Shutterstock y Stock Adobe, pero pues esas ya son más costosas. Toca hacer un pago mensual, un pago anual o un pago por imagen y pues obviamente eso ya sale un poco más caro. En ese caso, cuando el cliente quiere este tipo de imágenes, pues tiene que cotizársele el sobrevalor por la descarga y advertirle que si quiere pues fotos de estos bancos de imágenes, ese va a tener un costo adicional, ¿sí? Porque ustedes pues no tienen por qué pagar ese tipo de imágenes si ya es orden del cliente. O ustedes ya cuando, digamos, estén trabajando, si están trabajando de freelance o independientes, también lo que pueden hacer es estar pendientes de las promociones. A veces FreePic saca promociones muy económicas que vale como la cuarta parte de lo que vale el año. Entonces, también uno puede tener esa opción. Yo, por ejemplo, hice eso. Uno espera determinada promoción y a veces pues a mí me salió como por 120.000 pesos todo el año ilimitado. Yo puedo descargar fotos, puedo descargar vectores, puedo descargar iconos y puedo hacer con esto pues piezas de distribución comercial y con todos los derechos.
entonces también es una opción, pues cuando uno ya más adelante tenga como unos clientes fijos y eso también es una buena inversión. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué nos dice acá? Pues que hay banco de imágenes, existen bancos de imágenes de pago gratuitos. Los de pago suelen tener copyright, es decir, que la obra está sometida a los derechos del autor y solo se puede hacer, solo él puede hacer uso de ella, ¿sí? Y tú las podrás utilizar si las compras. En los bancos gratuitos de imagen se pueden adquirir las que tienen un permiso por escrito del autor para que se puedan utilizar y las que poseen una licencia Creative Commons. ¿Listo? ¿Qué quiere decir Creative Commons? Que son libres de derechos de autor, o sea que el autor las dona para que uno las pueda usar. ¿Listo? Entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es simplemente ingresar a los bancos y leer las condiciones o buscar en Google imágenes Creative Commons para que ustedes puedan utilizarlas, ya que el autor tiene los derechos para que otra persona las pueda usar sin ningún pago y sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? El banco de imágenes es otro recurso que te será de gran utilidad para encontrar innumerables imágenes creadas por fotógrafos, ilustradores o diseñadores y que han autorizado su uso. Listo. Entonces ahora entremos a la composición. Nosotros ya habíamos visto un poco de composición, ¿cierto? Ya les había hablado de la tipografía, cómo dejar espacios vacíos, cómo equilibrar una imagen, ¿ok? Pero entonces vamos a hacer como una profundización rápidamente. Dice, una vez que ya has conocido los elementos básicos, recordemos cuáles son los elementos básicos. ¿Alguien me dice cuáles son los elementos básicos? Chicos, acá están los elementos básicos. Punto, línea, contorno, forma, dirección, color, textura, escala, dimensión, movimiento. ¿Y se acuerdan o no? Sí, profe. Vale. Entonces, muy callados, necesito más participativos. Entonces, una vez que conocemos los elementos básicos, ¿cierto? Y las características del diseño, vamos a encontrarnos con la composición. Entonces, ¿qué es la composición? Es cuando yo ya creo mi obra de arte, ¿cierto? Cuando yo uno todos esos elementos que ya vimos, cuando yo cojo mi imagen, mi tipografía, mi paletica de colores, los elementos de apoyo geométricos, ¿cierto? Las figuras básicas, una línea, un punto, y cojo todos estos elementos y empiezo a armar mi composición, ¿cierto? A diagramar y a poner en el lienzo, por decirlo así, cada uno de los elementos para que se vean armoniosos y obviamente que también se entienda el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Porque no es solamente que se vea bonito, sino que también se entienda, que se lea y que se entregue el mensaje que yo quiero comunicar. ¿Listo? Entonces, dice, en todo trabajo de diseño gráfico es necesario implicarse en el desarrollo de una buena composición y una unidad orgánica entre los diferentes elementos y el formato que contiene. Para ello existen principios visuales que ayudan a delimitar el proceso de este trabajo, ¿cierto? La unidad es un factor fundamental que contribuye a lograr un buen resultado. ¿Qué es la unidad? Es cómo se va a ver mi todo, ¿cierto? La unidad es cómo se ven todos los elementos que yo estoy poniendo dentro del lienzo, ¿cierto? Un diseño exitoso debe constituir una composición unificada. Todos sus componentes deben relacionarse y fusionarse entre sí. Tienen que dar una sola impresión, un solo efecto. Las características que contribuyen a proporcionar esta unidad visual son movimiento, equilibrio, proporción y ritmo. Entonces tengan muy en cuenta estos elementos, ¿sí? El movimiento está presente en toda la percepción visual. Para que contribuya a la unidad de una composición gráfica debe estar organizado de tal manera que se cree un círculo cerrado y autosuficiente, es decir, que la dirección y la fuerza de los elementos atraigan la mirada del observador de manera fluida dentro del formato hasta que se agote la atención. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de movimiento, ¿cierto? Los elementos que me ponen
están llamando la atención hacia la parte inicial de la guitarra, ¿cierto? Hay un movimiento hacia ahí. Las relaciones visuales entre los elementos deben de proyectar una sensación de estabilidad o equilibrio. Se puede considerar el equilibrio como una igualdad de fuerzas opuestas a través de un eje o punto central. Entonces, por ejemplo, acá vemos un ejemplo de equilibrio. Tengo un punto central, ¿cierto? Que sería la mitad de mi imagen. Y cómo ponen los elementos de tal forma que en todos los espacios, ¿cierto? En todos los ejes, tengan el mismo peso, ¿ok? No hay ningún espacio que esté más desocupado que otro, sino que lo que están generando es que a partir del eje principal, todos los espacios de mi composición tienen el mismo peso. Esto me genera un equilibrio en la imagen, ¿listo? Entonces, sin embargo, si se quiere llamar la atención y generar un impacto, se pueden romper estas fuerzas de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo que tener en cuenta todos los principios de la composición, pero también puedo romperlos, ¿cierto? No tiene que estar exactamente equilibrado, sino que yo quiero que de pronto la imagen sobresalga más en cierta parte de mi proyecto, porque necesito que el usuario se centre más en la imagen, o de pronto en el circulito donde está la promoción, hoy todo al 50% de descuento en nuestro sitio web, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo romper estos principios de equilibrio siempre y cuando lo haga bien y se vea armonioso y sepa cómo hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo conocer el concepto de equilibrio para poder romperlo, ¿sí? Y de esa manera romperlo de manera correcta y que así no esté equilibrada la imagen, esté bien diagramada y funcione. ¿Listo? Por eso se dice que si quiero llamar la atención y generar un impacto, se puede romper esa fuerza de equilibrio y producir sensación de inestabilidad. Muchos diseñadores gráficos provocan este desequilibrio para despertar más interés en el observador. ¿Listo? La proporción es la relación entre los elementos similares teniendo en cuenta magnitud, número o grado. ¿Ok? Entonces acá podemos ver un ejemplo de proporción de cómo se van a ver cada uno de los elementos. Entonces, yo no puedo tener una proporción de una imagen gigante, ¿cierto? O de una ilustración gigante, pero que la proporción el tamaño de mi texto sea chiquitico y nadie pueda leer lo que dice mi imagen. Entonces, por eso es importante la proporción, porque cada uno de los elementos debe guardar una proporción entre ellos y una proporción con la composición final, para que todos los elementos tengan un tamaño, una magnitud, un número o un grado dentro de la composición que sean proporcionales y que permita que todos los elementos funcionen y se vean bien. ¿Listo? El ritmo es un movimiento marcado por una repetición esperada. En una composición gráfica tiene sentido cuando manifiesta necesidades expresivas. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá en la última imagen que tiene la cámara con varios rectángulos, esos rectángulos son los que están proporcionando el ritmo. Es una repetición de algún elemento gráfico, ¿cierto? Dentro de la composición para generar un efecto en el usuario. Entonces acá lo que nos hace generar es como un pasillo, como una puerta, como cierto, me está generando como una profundidad de campo donde allá al final está la cámara. Entonces el ritmo es cuando yo utilizo el mismo elemento varias veces, un elemento gráfico varias veces, para generar, ¿cierto? Una repetición. Y eso me genera ese tipo de efecto que vemos en la imagen. ¿Listo? Ahora bien, para poder estructurar, equilibrar y expresar armoniosamente el contenido de los diseños, se recomienda utilizar algún sistema de composición. ¿Listo? Acá tenemos la proporción áurea, la que vemos acá es la regla de los tercios. Hay muchísimas formas de sistemas de composición, ¿cierto? Pero digamos que la más sencilla y la más fácil de utilizar es la que ponemos acá, que es la regla de los tercios, ¿listo?
eh, que es una técnica muy sencilla de aplicar y que garantiza buenos resultados. Entonces, ¿cuál es la regla de los tercios? Que mi lienzo se divide de la misma manera en los ejes X y en los ejes Y, ¿cierto? Cada uno de los rectángulos tiene el mismo tamaño. Y acá, donde se generan las fuerzas de composición más grandes, es donde se unen las líneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá donde se unen las líneas es donde va a tener más, donde va a tener más efecto en el ojo humano, ¿cierto? Son los puntos de tensión donde mi ojo primero se va a fijar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que los elementos más importantes se pongan en estos espacios, ¿cierto? Para que el ojo humano centre su atención en este espacio. ¿Listo? Entonces, la regla de los tercios consiste en dividir el formato en 3 filas y 3 columnas. Los puntos donde se cruzan las líneas verticales y horizontales son puntos de armonización. Los ejes horizontales aportan estabilidad, ¿cierto? Mientras que los ejes verticales facilitan la elevación de la mirada, marcando preferencias en la composición. Entonces, horizontales, estabilidad, verticales facilitan elevación de la mirada y como hablábamos anteriormente, yo los llamo puntos de tensión, aquí los llaman puntos de armonización, donde el ojo va a poner primero la mirada. Por eso es tan funcional esta regla de tercios, porque al utilizarla ya sabemos dónde son los puntos principales de nuestra composición. Chicos, ¿hasta hay alguna duda, pregunta, inquietud o todo claro? Todo muy claro, profesor. Listo. Sigamos entonces. Entonces acá venimos a despierta tu creatividad. Esto es muy importante porque si ustedes no son creativos y hacen propuestas diferentes, pues no les va a funcionar ninguna imagen que hagan. Es muy importante que ustedes ejerciten su creatividad y siempre están pensando en cómo generar cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, desarrollar la creatividad no es un cometido fácil, pero tampoco imposible. Lo primordial para abrirte camino es incrementar nuevas maneras de pensar y de observar el mundo. Tener siempre una actitud abierta y amplia y un pensamiento positivo. Necesitas crear un hábito para entrenar al cerebro a ser creativo. Ese entrenamiento depende del trabajo constante y la disciplina impulsados por la motivación. Explota al máximo el entusiasmo y la confianza en ti mismo, ya que son el estímulo de la motivación. Entonces, consejos, dice, te aconsejo que lleves siempre un cuaderno y un lápiz para escribir o gabaratear todas las ideas que se te vayan ocurriendo. Esto, ¿dónde lo vi yo también? Cuando yo estuve en una conferencia con el director de cine Robert Rodríguez, el de Desperado, él vino acá a Colombia a dictar una conferencia pues yo estuve presente. Él tenía en el bolsillo, él decía que es su libreta de ideas. ¿Y él qué hacía? Él siempre carga en el bolsillo del pantalón, en el jean, unas hojitas sueltas, como coger una hoja de cuaderno y dividirla en varias hojitas chiquitas, y él las guardaba siempre en el bolsillo de su pantalón junto con un lápiz pequeño. Y él decía, ya, ese es mi bolsillo creativo, así yo sé que cuando se me ocurre algo o veo algo que me gusta, pues como él era director de cine, él, por ejemplo, hablaba de que, no sé, de que iba en un tren y veía una escena que le gustaría por la ventana para una de sus películas. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Él inmediatamente cogía sus papelitos que tenía listos, su lápiz, y empezaba a diagramar lo que había visto, a escribirlo, ¿sí? Para tener como una idea de cómo era el plano y cómo se vería. Y también cuando se le ocurría algo mientras caminaba o estaba comiendo lo que fuera, sabía que ahí estaban sus papelitos y se escribía la idea. Entonces, por ejemplo, se le ocurrió la idea de un corto sobre experimentación genética en un laboratorio.
Entonces lo mismo, uy, esa idea está como chévere, inmediatamente la anotaba. Entonces él decía, es como una maleta de ideas, ¿cierto? Y de conceptos que a veces puede que yo nunca los vaya a utilizar, pero en otras ocasiones pueden ser tan enriquecedores y tan importantes como para desarrollar una película como de esperado, ¿cierto? Entonces, eso es un buen punto, chicos. Siempre tengan algo donde anotar, donde escribir, carguen su libretica y como productores multimedia es muy importante tener ideas y tener conceptos nuevos y de pronto ver algo que les gusta y tenerlo en la cabeza. Eso es una muy buena tarea porque eso desarrolla el concepto de creatividad y también nos ayuda a tener ideas que más adelante nos pueden funcionar para nuestros proyectos. ¿Listo? Eso como un tip para creatividad. Muévete, sal a caminar, haz ejercicio, te ayudará a desbloquear tu mente y a liberarla. Rodéate de buenas ideas, absorbe información de las mejores fuentes, un libro, una revista, imágenes innovadoras, personas ingeniosas. Todo ello puede servirte de inspiración para desarrollar increíbles, brillantes ideas. Esa es otra, chicos. Por ejemplo, en la actualidad, con todo lo del COVID y todo lo que ha pasado, si ustedes se han dado cuenta, hay muchas personas que han desarrollado webinars, conferencias web, por ejemplo, Adobe todo el tiempo está generando conferencias, está generando cursos que son totalmente gratuitos. Simplemente uno tiene que estar pendiente de las redes sociales de Adobe y ahí siempre está saliendo mucha información, las universidades, los colectivos de publicidad, ¿sí? Todo el tiempo están generando este tipo de contenidos y de verdad que y yo siempre casi trato de compartirles a los chicos que son de mis cursos estas conferencias, porque es muy enriquecedor escuchar a alguien con experiencia, ¿cierto? Escuchar a alguien que sabe sobre diferentes temáticas y no solamente que sabe, sino que también se ha equivocado en determinadas temáticas. Hay personas que les ha tocado caerse y levantarse muchas veces para aprender y para saber cómo hacer un proceso bien y para generar una buena idea y para generar un buen concepto, ¿cierto? Y para poder plasmar eso en un diseño o en un corto o en una animación. Entonces es muy importante escuchar a esas voces expertas porque a veces tienen consejos y tienen anotaciones que nos funcionan a nosotros muchísimo. Entonces hay muchos conferencias y estas cosas que son de libre acceso, son gratis, ¿cierto? Ustedes por ser aprendices ENAS también tienen el LinkedIn Learning totalmente gratuito. Entonces aprovechen todas estas herramientas, ¿sí? El LinkedIn Learning no solamente son como cursos de software, sino también hay cursos de marketing, hay cursos también para creatividad, para desarrollo de ideas. Entonces aprovechen todas estas herramientas. Uno, uno en el área en el que nosotros trabajamos nunca tiene que dejarse de preparar, ¿cierto? Porque ¿qué pasa con la multimedia? La multimedia todo el tiempo se está transformando, todo el tiempo están saliendo nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas tendencias, ¿sí? Entonces uno tiene que ser como una plastilina moldeable y adaptarse a cada una de esas cosas nuevas que salen, a cada uno de esos nuevos conceptos, estar mirando tendencias, estar mirando referentes. Yo siempre los molesto con lo mismo, referentes, conceptos, tendencias, porque eso les alimenta a ustedes la creatividad y les alimenta a ustedes la conceptualización para poder plasmar las ideas y los diseños y para que ustedes sepan cómo hacerlo, cómo se va a ver bien, cómo se va a ver limpio, cómo va a ser llamativo, ¿cierto? Entonces ese es otro consejo que les doy. Aprovechen todas las herramientas de formación gratuitas y que tienen con el SENA para poder aprender y aprender y aprender y aprender y aprender. Y de esa manera, cuando ustedes ya van a empezar a plasmar sus ideas, es mucho más fácil porque tienen los conceptos de muchas personas que les han enseñado en su cabeza
y con lo que pueden aprender un montón, ¿cierto? De hecho, este curso no es obligatorio. Si ustedes se dan cuenta, al inicio, las primeras sesiones se conectaban 60 personas y ahora somos 20. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Que los 20 que están realmente aprovechen el conocimiento que les estamos dando. Y créanme que cuando ustedes ya salgan a su vida profesional con la formación extra que se están dando, que no solamente están con la formación básica de su tecnólogo, sino que están ayudándose y dándose el tiempo para tener una formación extra, ustedes van a tener una ventaja sobre las personas que se quedaron solamente con el contenido del tecnólogo, ¿sí? Porque se alimentaron de toda esta información. Y eso los hace crecer muchísimo a nivel conceptual, a nivel creativo y a nivel también obviamente estético y, y práctico. Entonces, esas son como mis recomendaciones a nivel de eso. Perdón por extenderme. Dice, el proceso creativo de diseño se caracteriza por involucrar dos aspectos fundamentales, el intelecto y la intuición. Esto se refiere a que el primer paso que hay que dar es trabajar nuestro cerebro, investigar, documentar, manejar conceptos y conocimientos. Después, involucrar las emociones y la sensibilidad, incubar las ideas y la creatividad. De la interacción del intelecto y la intuición, del juego del objeto y lo subjetivo, surgirán las mejores ideas. ¿Listo, chicos? Y aquí dice proceso para crear. Aunque la creación pueda parecernos un proceso subjetivo y aleatorio, podemos establecer un proceso con los siguientes 5 pasos. Entonces, documéntate. Reúne toda la información que se te ocurre. ¿Cuál es el tema? ¿A quién va dirigido? ¿Qué finalidad tiene? ¿En qué sitio se difundirá? ¿Por qué tipo de medios? Entonces, conocer todo de nuestro cliente, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir el cliente? ¿Qué es lo que me dice la estrategia? ¿A qué público objetivo va dirigido? ¿Cuál es la finalidad y el mensaje que voy a dar? ¿En qué sitio se difundirá? ¿En una web, en una red social, ¿cierto? ¿En qué redes sociales se difundirá? ¿Y por qué tipos de medios? ¿Listo? Segundo, empápate de imágenes y ejemplos. Busca ideas similares a los que quieres y contrástalas. Referentes, chicos. Dice buscar tendencias actuales y referentes. Y ver y ver y ver y ver. Eso a uno lo ayuda a alimentar su creatividad impresionante. Inicia una lluvia de ideas. Escríbelas, dibújalas, dales nombre, contrástalas con personas cuyo criterio valores especialmente. Siempre es importante tener una lluvia de ideas. Perdón. Desarrolla las ideas. Realiza muchos bocetos de esta manera. Según vayas haciendo, tendrás que concretar y validar. Y finalmente, plasma la idea resultante. Empieza a darle forma y recuerda que hacer uso de aquellas características y elementos que harán que tu composición comunique bien el mensaje de manera atractiva y eficaz. ¿Listo? Son 5 pasos facilitos, pero son muy importantes que los tengan en cuenta. ¿Listo? Hasta ahí revisamos el documento hoy. La idea es que ustedes lo sigan leyendo, lo sigan revisando y sigan teniendo claro pues todo lo que hemos hablado hasta hoy. ¿Listo, chicos? Creo que me extendí bastante, ya llevamos casi la hora. Entonces, yo creo que vamos a revisar como en los ejercicios que hicieron, como para mirar qué se puede mejorar, qué se puede hacer, como de pronto las cosas que hay que ajustar y cómo ustedes podrían mejorar esas imágenes. Y entonces la siguiente clase iríamos ya con los tips para piezas de redes sociales. ¿Listo? Entonces, ay, me metí donde no era. Acá está. Listo, chicos. Vamos a revisar. Acá tenemos esta imagen. Entonces, ¿qué veo yo? Me gusta el concepto de las páticas, se ve chévere. Y los círculos sí dan como un apoyo visual, ¿cierto?
Cuidado con la sombra está muy, muy, muy marcada. Se puede utilizar sombra, pero yo recomendaría bajarle a un gris más clarito y disminuirle la opacidad de la sombra, que sea una sombra por ahí al 20%. ¿Para qué? Para que no pase esto que me está ensuciando el blanco de abajo. ¿Listo? Que yo veo que la tipografía no está siendo llamativa. Esta tipografía con ese serifado y como esa inclinación no me está haciendo llamativa, ¿cierto? Hay que buscar, también es un muy buen ejercicio meterse, digamos, a DaFont y empezar a mirar tipografías y buscar en referentes cuáles tipografías son las que funcionan mejor, ¿cierto? En las imágenes de redes sociales, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, acá la diferencia, cómo se ve fuerte la tipografía. Acá en el ejercicio se pierde bastante y, por ejemplo, mírenme acá el contraste. Pusieron un azul claro con un verde claro y no hay legibilidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? De pronto utilizar un azul más oscuro con un color blanco, como se hizo acá, porque no hay contraste. Recuerden que siempre en las paletas que utilicemos debemos buscar el contraste. A pesar de que estos son los colores corporativos de la marca, no es obligatorio que uno use uno sobre el otro, porque a veces puede pasar que la paleta de colores tiene colores muy cercanos y va a pasar esto, que no se lee la información. Lo mismo acá, la tipografía. Se puede buscar tipografías que sean más palo seco y que permitan hacer este tipo de composiciones, pero que se vean con más ritmo, con más movimiento, más grandes. Y tengan cuidado con alguien me escribió, me dijo algo. Tengan cuidado con la ortografía. Adoptar es con P, adoptar. Entonces tengan cuidado, siempre hagan una revisión al texto de ortografía antes de ponerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué no funciona acá? El perrito funciona, el cartel funciona, las paticas funcionan, los círculos funcionan, no la sombra marcada, contrasten las tipografías, cambiar tipografía por una tipografía más llamativa. ¿Listo? Esta está linda, se parece bastante al concepto que yo les había mostrado con las manchitas. El color funciona bien, miren acá si hay contraste entre el fondo y la letra, y la letra se ve bastante llamativa como para la temática, ¿cierto? Porque es como muy el perrito disfrazado, muy divertida, muy juguetona, entonces este tipo de tipografía funciona y se ve muy bien, ¿listo? Miren también el tamaño, acá la letra está muy pequeña, acá ya tenemos un tamaño mayor. ¿Listo? Esa funciona muy bien. Esta también funciona muy bien. Tenemos las huellitas. Yo habría puesto de pronto este, que es como el centro un poquito más grande. ¿Cierto? Pero me parece que el fondo con los vectores, esta tipografía funciona. Yo la habría también puesto un poco más grande, pero me gusta esta composición, está muy bien lograda. Listo, chicos. Cuidado con estas tipografías, ¿cierto? Estas tipografías, recuerden que las tipografías con serifas hay que tener cuidado a manejarlas porque lo que pasa es que tienden a ser muy rígidas, ¿cierto? Tienden a dar un concepto de rigidez. Entonces, hacen que mi composición no se vea con movimiento, ¿cierto? Con ritmo, sino que en esos puntos me genera como tensión. Entonces, cuidado con estas tipografías.
El reino, la letra tiene como un borde negro y ponemos una huella negra en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está perdiendo también la tipografía dentro de la mancha. ¿Y cuál es mi recomendación? Este tipo de tipografías decorativas hay que dejarlas como para determinados contenidos porque son difíciles de leer. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y esto parece más como un logo, un sello, pero no una pieza que me esté diciendo algo. Entonces, tengan cuidado con eso. Otra vez las tipografías, chicos. Estas tipografías con serifas no se ven chéveres. Lo que les digo, busquen referentes de cómo manejar tipografías, ¿cierto? Siempre busquen referentes. Miren, acá tenemos un montón de referentes en Pinterest. Miren tan chévere este tipo de manejo tipográfico. Busquen lo que les digo, busquen tendencias. Si ustedes se dan cuenta acá, en la actualidad se están manejando imágenes muy limpias, ¿cierto? Tipografías muy sencillas, que sí se pueden combinar con tipografías decorativas, pero miren, hay que saberlo hacer. En la actualidad no se están utilizando casi para redes, sobre todo las serifas no están muy recomendadas. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con eso, con las tipografías. Esas serifadas no, a menos de que sea un concepto que debe ser serifada y tenga como un objetivo dentro de esto, porque la imagen central está muy bonita, pero eh, la tipografía no, definitivamente no me funciona. Lo mismo, el concepto está acá chévere, pero mire lo que pasa con las tipografías. Y los colores no son corporativos, no me están manejando la paleta de colores del cliente, ¿cierto? Y miren lo que pasa, las tipografías no se ven tan llamativas. Me parece chévere el concepto de los animales, pero como les digo, métanse a Dafont y empiecen a bajar tipografías chéveres. Busquen referentes de piezas para redes sociales aquí en Pinterest y vean de pronto cómo se manejan los textos acá, las tipografías que se usan, ¿cierto? Para que ustedes aprendan a entender cómo funciona este concepto de tipografías en las redes sociales. Miren, acá tenemos varios estilos diferentes. Hagan que la tipografía se vuelva un elemento más de su composición, que no se vea como un elemento puesto que me tocó poner, sino que sea tan llamativo y armónico. Por ejemplo, miren acá, se ve muy bonito acá, ¿cierto? Miren. O sea, la tipografía es súper importante en una pieza de diseño web y en una pieza de diseño en sí. Tengo que hacer que la tipografía se sienta como parte de la imagen. Y por eso también tiene que tener un contexto gráfico, un contexto de color, un contexto de jugar con los tamaños, de decorarla. ¿Listo? Acá funciona un poco. Esta letra me gusta más que la de abajo. De pronto da un poco más de como de movimiento, de ritmo. Es un poco más libre con el concepto del perrito y el gatico. Pero volvemos miren lo que pasa con las tipografías con serifa para este tipo de contenido. Me genera rigidez. Y recuerden nuevamente la ortografía. Esto es minúscula, esta es minúscula. Pero el concepto, sin esto,
Sin esta letra azul, el concepto de aquí para arriba funciona chévere. Acá, ¿qué pasa? Que hago que la textura del fondo está tan marcada que me roba la atención de lo que yo quiero resaltar. Entonces tengan cuidado con eso. Porque acá la textura de las huellitas está tan fuerte que se pierde este elemento de adelante. Y lo mismo, tengan cuidado con las sombras y con las tipografías, chicos. Esta funciona bien. No me convence la tipografía de Reino Mascotas, podría ser más llamativa, ¿cierto? Pero me parece que esta parte, como se puso la fotografía, en la paleta de colores, funciona bastante bien. Siento que hay que destacar más estos textos, ¿cierto? No sé si es la tipografía o el tamaño, pero siento que hay que destacarlos un poquito más, pero también es una muy buena composición. Y lo mismo pasa acá, chicos. La textura la hacen tan fuerte que se pierde un poco el concepto de la imagen. Entonces, cuando utilicemos este tipo de elementos, hagámoslos más pequeños o con una opacidad o con algún elemento que haga que no tomen tanta fuerza, sino que hagan parte de la composición, porque acá parece que esto fuera una cosa y esto otro. Entonces es importante como tratar de que estos elementos se unifiquen con mi concepto. Acá se pierde un poco la legibilidad, ¿cierto? Está muy pequeño, debería ser más llamativo. Esto debería ser más llamativo que las huellas, porque esto es lo que estoy promocionando, este es el mensaje que estoy dando. Esto es lo que le estoy diciendo al cliente, que es mi apertura de mi tienda y las huellas se llevan más la atención que esto. ¿Listo? Lo mismo tener en cuenta los colores corporativos, porque me ponen el logo, pero el resto de los elementos no tienen nada que ver con la paleta corporativa. ¿Listo, chicos? Creo que esas fueron las únicas imágenes que subieron, pero pues ahí les quería hacer como una retroalimentación para que ustedes ya viéndolo en la pantalla vieran de pronto como las equivocaciones que uno hace y no se da cuenta. Listo, chicos, entonces yo creo que ya en la otra sesión vemos los tips para redes sociales. Vemos algo de lo que les digo de como los tiempos que tenemos en redes sociales para llamar la atención. La página para las tipografías da fondo. Se las pongo acá. Ustedes ahí pueden descargar. Hay unas libres, hay otras que solamente son para determinados usos. Y acá ustedes encuentran de todo. Entonces encuentran sin serifas, que son las sans serif, que son las palo seco, ¿cierto? Que no tienen serifas, que tienen con serifas, ¿cierto? Ancho fijo, varios. Acá también tienen las caligráficas, las manuscritas que también son chéveres, miren. Y ustedes las descargan y las instalan en su computador y así pueden jugar con muchas tipografías diferentes y hacer ese tipo de conceptos que les mostré, ¿cierto? Otra cosa que también uno puede hacer es buscar en FreePink. Hay un concepto que es súper chévere, no sé si lo conozcan, que se llama lettering, que es como jugar, hacer que las tipografías se vuelvan casi como una composición. Y ahí ustedes pueden encontrar elementos muy chéveres que pueden usar, ¿cierto? Por ejemplo, como esta que vimos acá. ¿Dónde está el Pinterest? Esta que vemos acá, y si ustedes se dan cuenta, tiene como elementos muy chéveres que decoran la tipografía, ¿cierto? O acá. Entonces acá ustedes pueden buscar lettering. ¿Y qué es lo que hacen? Que pues obviamente a ustedes de pronto las frases no les sirven, pero este tipo de elementos, entonces ustedes ponen aquí vectores, ya que estamos viendo Illustrator,
Ustedes, digamos, descargan este, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué puedo hacer? Yo puedo tomar todos estos elementos, creo una nueva composición, ¿cierto? Y puedo tomar estos elementos porque, digamos, a mí el summer, state of mind, no me sirve para lo que estoy haciendo porque de pronto estoy diciendo compra tal cosa. Pero entonces yo puedo jugar con estos elementos, ¿cierto? Para decorar mi composición, mis letras. Entonces cojo los elementos que quiero, control C, control V, y los pongo en mi nueva composición y empiezo a jugar con estos elementos para apoyar la tipografía que yo use y que se vea mucho más llamativo. Puedo coger de pronto esta cosita sin el texto, ¿cierto? Y poner un texto acá, ¿sí? Como tratar de aprender a utilizar estos elementos, ¿sí? Que hagan que mi composición sea mucho más llamativa. Yo, por ejemplo, pensé si acá tengo algún ejemplo, no lo decoraba tanto porque igual yo estaba dando un mensaje, pero sí podía utilizar este tipo de elementos para determinadas piezas. Por ejemplo, miren acá. Entonces, ¿qué hacía yo? Estoy hablando de un alimento. ¿Qué hacía, por ejemplo, en este momento? ¿Cuál era mi concepto? Yo cogía, como estaba promocionando este alimento, ¿cierto? Tenía el concepto de las manchitas que hice para la marca, pero yo cogía los colores corporativos del alimento que estaba promocionando. Entonces, en este caso era Agility Gold. Cogía los tonos de azules y con esos azules jugaba. Y esto era lo que hacía con los textos que hablaba sobre las propiedades de mi alimento. Entonces le ponía este tipo de elementos, ¿sí ven? Y así mis textos se vuelven más llamativos, como que los enmarco de cierta manera. Entonces acá hay otra, lo mismo, ¿cierto? Utilizaba estos elementos, los colores de la marca que yo estaba promocionando. Y entonces la tipografía se vuelve mucho más llamativa con este tipo de elementos, ¿cierto? O inclusive podía utilizar estos elementos para decorar mi imagen, ¿sí? Entonces es importante como que ustedes aprendan a utilizar todas estas cositas para poder que su imagen se vea mucho más llamativa. ¿Listo, chicos? Ahí son como tips que les voy dando cada clase. Creo que he hablado mucho hoy, ya me estoy quedando sin voz. Entonces, chicos, ¿cómo puedo descargarles tipografías en mi equipo? Simplemente cuando ustedes la descargan, ¿cierto? Digamos, voy a descargar esta. Él me muestra un archivo TTF y simplemente le doy doble clic, instalar. Él ya me lo instala en mi equipo. Y después lo que hago es pues aprenderme el nombre de la tipografía, ¿cierto? Y la busco dentro de mi catálogo de carácter de Illustrator, ¿cierto? Cuando voy a escribir algo, y aquí pues ya busco el nombre de la tipografía que yo ya he instalado y ya puedo jugar con esa tipografía. ¿Listo, chicos? A ver, ¿alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces, chicos, no sé si tienen algún comentario, pregunta, si les gustó la clase del día de hoy, qué más les gustaría ver, si tienen alguna inquietud o si todo súper bien, súper claro en esta clase.
Creo que hablé bastante, pero era necesario. Estábamos un poco atrasados, pues por lo que estuve con el COVID la semana pasada. Listo, chicos, me alegra mucho que hayan entendido. Cristian, ¿dónde está? A ver. Hola, profe, muchas gracias. Ya lo estábamos extrañando, varias clases. Sí, Y chicos, qué pena, es que estuve con COVID, entonces llegué a un punto en que casi no podía ni hablar. Fue pero bastante complejo, pero ya. qué Gracias. buena tarde, profe, muchas gracias. Y yo quería preguntarle, es, en la clase inicial se nos había hablado de que iban a hablar con el coordinador para ver si nos certificaban este curso. No sé qué han hablado sobre eso, profe. Gracias. Pues él hasta ahora no nos ha dicho nada, pero pues igual le voy a preguntar si hay posibilidades de que lo certifiquen en Illustrator. Mañana le hago la pregunta y les confirmo. Igual nosotros sí les damos como un diplomita de Virtual Lab y al final ustedes van a crear un concepto de campaña y van a concursar, eh, y los primeros 3 puestos pues serán premiados. Es un detalle muy pequeñito de parte del SENA, pero pues igual queremos como que ustedes se motiven y sigan queriendo aprender con este proyecto que es Virtual SENA Lab. ¿Listo, chicos? Pues yo mañana le pregunto al coordinador a ver qué me dice. La licencia para el manejo de Illustrator, creo que estaban utilizando el Illustrator portable y si tengo entendido, pues el SENA a veces da algunas licencias, pero pues es como que a uno le avisan y hay como sobrepedido y dependiendo como la disponibilidad que haya. No sé si en este momento haya disponibilidad, pero pues por ahora pueden ir trabajando con el portable mientras seguimos aquí en el curso y para que puedan practicar, chicos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud o todo súper claro de la clase de hoy? Todo claro, profe, muchas gracias. Vale, chicos, gracias por su asistencia el día de hoy. Recuerden que en el Drive queda la grabación. Y nada, si no es nada más, entonces nos vemos en 8 días, chicos. Muchas gracias por asistir. Gracias, profesora.